Hola profesor, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda Moreno. Y mi nombre es Cintia Millao y pertenecemos a la carrera de Kinesiología. A nosotros nos tocó desarrollar el problema 6. Para determinar la relación entre ácido láctico y lactato, debemos utilizar la ecuación Henderson-Hasselbalch, que determina la concentración de ácido débil y su base conjugada. Ahora ya tenemos nuestros datos, los vamos a reemplazar para poder sacar el cálculo. Para sacar el logaritmo debemos al 10 elevarle x. En este caso vamos a reemplazar x por una sustracción entre pH y pKa, como se puede ver en el paso 1. En el paso número 2 se obtiene 10 elevado a 2,94, el cual es el resultado de la sustracción de estos. Al hacer esto nos da el resultado que es la relación entre el ácido láctico y el lactato, siendo el resultado de 870,96. Se dice que cuando este valor es mayor a 1 significa que la base conjugada está a mayor concentración que el ácido débil, y cuando es menor a 1 significa que la base conjugada está en menor concentración que el ácido débil. Por lo tanto, la concentración del lactato supera a la del ácido láctico en las fibras musculares sometidas a ejercicio en condiciones anaeróbicas. Al existir una aceleración en el proceso de la fermentación en la célula, va a producir un aumento de ácido láctico que causará una acidosis láctica. En la conversión de piruvato a ácido láctico va a existir un aumento en la liberación de iones de hidrógeno presentes en la solución, aumentando la concentración de protones, lo que hace que el pH del medio disminuya y sea más ácido. Así es como se explica en la ecuación química. Primero, un aumento de protones como causa inicial. Segundo, esto conlleva un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de reactantes, lo que produce un aumento en la presión de CO2. Y tercero, como producto de este desplazamiento, existirá una disminución de la concentración de bicarbonato. Y así es como se verá afectado el pH sanguíneo en una aceleración del proceso de fermentación en la célula. El mecanismo compensatorio a este suceso será de primera instancia activando el mecanismo de hiperventilación para eliminar el exceso de CO2 en los pulmones producto de la acidosis láctica y así ayudar a reducir la concentración de protones en el cuerpo. Esta es la manera más rápida de activación. Cuando este no es suficiente, se activa otra manera compensatoria que es a nivel renal, excretando la concentración de protones a través de la orina y así también reabsorber bicarbonato por el proceso de reabsorción tubular, que este mantiene el equilibrio ácido-base en el cuerpo para regular el pH sanguíneo. Como las enzimas es un tipo de proteína, van a tener los siguientes niveles estructurales. Estructura primaria, reorganización lineal de los aminoácidos en forma de cadena polipeptídica. Esta enzima tiene su secuencia única de aminoácidos que va a determinar su identidad y su función. Estructura secundaria, hace referencia a plegamiento de cadenas de aminoácidos. Existen dos tipos más comunes de estructura secundaria, que es la hélice alfa y la lámina beta. La estructura hélice alfa, la cual es la muy estable, es una formación en la que los aminoácidos se pliegan en espiral debido a puentes de hidrógeno entre grupos carbonilo y grupo amino. Los grupos laterales de los aminoácidos sobresalen hacia afuera de la hélice para interactuar con otras moléculas. Las láminas beta, en ellas hay segmentos de la cadena polipeptídica y se alinean uno a otro para formar una hoja plana. Los grupos R de los aminoácidos se extienden por encima y por debajo de la lámina. Pueden haber láminas paralelas o antiparalelas. Esta estructura permite a la enzima adquirir su forma específica y llevar a cabo su función biológica importante. La estructura terciaria adquiere una indisposición tridimensional. Existen varias interacciones entre sus cadenas laterales para mantener su estructura, como la siguiente. Grupo R polar forman enlaces de hidrógeno. Grupo R con carga opuesta forman enlaces iónicos por atracción electrostática fuertes. Grupo R no polares por interacciones hidrofóbicas donde reduce la energía libre de moléculas y así mantener su estructura, y también puentes de disulfuro que son enlaces covalentes fuertes donde se forman entre los átomos de azufre presentes en él. Y la estructura cuaternaria, organización de ensamblaje o acoplamiento entre varias cadenas polipeptídicas para funcionar como una unidad funcional. La enzima piruvato quinasa es una enzima transferasa, ya que funciona como enzima catalizadora, facilitando la transferencia de un grupo fosfato desde una molécula de fosfoenolpiruvato a una molécula de ADP, generando así ATP y piruvato, que es el producto final de la glucólisis. Nos hacen ver un caso sobre un gráfico doble recíproco en el cual nos piden determinar el valor de Km y de Max en ausencia y presencia de la toxina. Como se puede ver en los indicadores, la línea de color rojo es con presencia de toxina y la línea de color azul es con ausencia de la toxina. Para calcular el parámetro de Km vamos a utilizar la ecuación x es igual a menos 1 partido en Km, donde x es el intersecto con el eje x. En presencia de toxina podemos ver que es menos 2 es igual a menos 1 partido en Km. Cambiamos de lugar Km para que nos quede menos 1 partido en 2, dando un resultado de 0,5 milimolar. En cambio, en la sin presencia de toxina, vamos a utilizar el intersecto menos 3, que es igual a menos 1 partido en Km. Para resolver esto, debemos dividir menos 1 partido en menos 3, que nos da un resultado de 0,3 periódico milimolar. Para calcular el parámetro de Bmax, vamos a utilizar la ecuación y es igual a 1 partido en Bmax, donde y es el intersecto con el eje y. En presencia y en ausencia de la toxina, vamos a tener que el intersecto va a ser 0,4, por lo que nos va a quedar 0,4 es igual a 1 partido en Bmax, en el cual Bmax vamos a pasarlo hacia el otro lado, quedándonos 1 partido en 0,4. Como tenemos el mismo resultado, esta división nos va a dar 2,5 milimolares por minuto. La toxina inhibitoria puede afectar a la afinidad de la enzima por su sustrato, aumentando la Km. Aunque la afinidad por el sustrato disminuye en presencia de la toxina,
la enzima aún puede alcanzar la misma velocidad máxima cuando se satura con suficiente sustrato. Esto indica que la toxina no afecta la capacidad de la enzima para catalizar la reacción cuando se satura con sustrato, pero sí dificulta la captura inicial de sustrato debido a la mayor KM. El mecanismo de inhibición es de tipo reversible competitivo. Este tipo de inhibidor se asemeja estructuralmente al sustrato de la enzima. Debido a esta similitud, compite con el sustrato por la unión en el sitio activo. Es de este tipo, ya que según los datos cinéticos obtenidos, la velocidad máxima en presencia y ausencia de la toxina se mantiene en 2,5 milimoles por minuto, pero la KM aumenta de 0,3 periódico a 0,5 milimoles en presencia de la toxina, ya que al ser un inhibidor competitivo, la enzima requiere de una mayor concentración de sustrato para alcanzar la misma velocidad de reacción que tendría en ausencia de este inhibidor. En resumen, la KM aumenta porque la enzima tiene una menor afinidad por su sustrato, por lo que requiere de concentraciones más altas de sustrato para que la enzima funcione eficientemente. La inhibición competitiva de la piruvato quinasa reduce la velocidad de la reacción enzimática. Como resultado, existe una menor producción de piruvato a partir de su sustrato. Esto puede tener un impacto importante en el metabolismo celular, ya que el piruvato es un intermediario clave de la glucólisis. Menos piruvato significa menos energía disponible para la célula y una alteración en el equilibrio metabólico. Y bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.